Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. En este video te enseñaré un tip muy importante que como electrónico deberías conocer y que será de gran ayuda para tus proyectos de electrónica. Si realmente deseas aprender un poco más, quédate hasta el final del video. Sin más que decir, ¡empecemos! Pues bien, ahora sí estamos listos para empezar este interesante proyecto con un video en donde vamos a conocer un tip que muy pocos electrónicos conocen. Una recomendación importante que muchas veces no nos damos cuenta cuando no tenemos el conocimiento necesario, pero que con un simple artificio podemos solucionar. Para nuestro ejemplo vamos a utilizar este proyecto de este activador de alarma por incendio con el UA741, que ya lo hemos usado mucho aquí en mi canal de YouTube, incluso un LM358 o cualquier otro amplificador operacional pueden utilizar acá. Básicamente este es un circuito que va a activar un LED o un sistema de alarma, una carga, un foco o cualquier otra cosa alimentado con 220 voltios o 110 voltios cuando la temperatura alcance un cierto nivel en este termistor. Sabemos que el termistor este es un NTC, es decir, este es un dispositivo cuya resistencia es inversamente proporcional a la temperatura. En otras palabras, si la temperatura es baja, su resistencia aumenta. Si la temperatura es alta, su resistencia disminuye. Básicamente este proyecto en sí lo que hace es utiliza este amplificador operacional, que puede ser cualquier otro, para comparar un voltaje de referencia con un voltaje sobre un divisor de voltaje, para la redundancia, utilizando dos resistencias, una resistencia de 4.7K y este termistor. Con este tripod lo que vamos a hacer es setear un voltaje de referencia de activación a la salida. Yo necesito, cuando la temperatura aumente sobre este NTC, haciendo que la salida vaya a 1 lógico. ¿Y cómo funciona? Muy simple, ¿no? En condiciones normales, la temperatura es, digamos, baja y su resistencia es alta. A tener una resistencia alta aquí, entre este punto y este otro punto, acá el voltaje de aquí es mayor al voltaje de referencia y por lo tanto la salida es cero lógico. Al ser una salida cero lógico, el LED 1 no se va a encender. Hasta ahí todo bien. ¿Qué es lo que sucede cuando la temperatura aumenta? Es decir, cuando existe un incendio, un fuego o un excesivo calor en el lugar, lo que va a hacer es que al aumentar la temperatura, la resistencia de este NTC va a disminuir. Al disminuir su resistencia, este es un divisor de voltaje, este voltaje va a ser pequeño en comparación con el voltaje de referencia y por lo tanto la salida, porque esto es un comparador, un amplificador operacional como comparador, la salida va a ir a 1 lógico y el LED azul se va a encender. Así de simple, es muy sencillo. Esto ya lo hemos visto incluso en otros videos, pero lo estoy tomando como referencia para mostrar el tip que les quiero dar luego a continuación. Entonces, ¿pero qué sucede con el gran problema de los amplificadores operacionales? Muchas veces, como por ejemplo aquí el UA741 o el LM358, muchas veces los voltajes de operación traen problemas cuando lo conectamos por lo general a transistores, como es este caso. ¿Qué sucede si yo tengo un transistor como este acá, el BC337, y yo quiero alimentar un relay para conectar un foco o un motor o algo, o un ventilador cada vez que la temperatura llegue a un cierto nivel? En teoría yo podría conectar aquí este punto, la salida del pin 6 del UA741, conectarlo aquí, a este otro punto, a la base de transistor a través de esta resistencia, y en teoría si acá tengo un 1 lógico, el transistor se va a activar, el relay se energiza, se cierran los contactos y la carga de 220 voltios o 110 voltios la enciendo. Póngase un ventilador de 220 voltios o 110 voltios, eso es indiferente. Yo podría hacer eso, conectar un jumper de aquí, de este punto aquí, y hacer en teoría de que el transistor se active. ¿Por qué? Porque el UA741, cuando tiene su salida en 1 lógico, es el voltaje de BCC de aproximadamente 4.9, 4.7 voltios va a ser la salida. Cuando su salida es 1 lógico, va a activar el LED y aquí vamos a tener 4.7, 5 voltios a la salida. Pero acá viene el problema. ¿Qué sucede cuando en condiciones normales, cuando no aumenta la temperatura, su salida tiene que ser 0 lógico? La salida 0 lógica no es 0 voltios, no es 0.4, no es 0.8, ni siquiera es 1 voltio. Su salida es 1.8 a 1.9 voltios. Si nosotros medimos el voltaje entre este punto y tierra, cuando la salida es 0, es 1.8 hasta 1.9 voltios. ¿Eso qué significa?
Con 1.8 a 1.9 voltios este LED, si es un LED rojo, se va a encender para empezar. ¿Y qué va a suceder aquí? Si yo acá tengo 1.88 aquí, este transistor va a tomar los 0.7 voltios que necesita, la diferencia de voltaje va a caer aquí en la resistencia y el transistor va a conducir cuando la salida es cero lógico. En otras palabras, así varíe la temperatura, la salida, si es un 1 lógico, el transistor conduce sin ningún problema. Pero ¿qué sucede si es un 0 lógico? El transistor igual conduce porque su voltaje no es 0 voltios sino 1.8 a 1.9 voltios, haciendo que el transistor entre en saturación, active el relé y la carga siempre va a estar encendida, así la temperatura varíe y así su salida varíe. ¿Por qué? Por el problema de la salida, que es una salida en estado bajo, en cero lógico, es una salida que es entre 1.8 a 1.9 voltios. ¿Cómo soluciono este problema? Acá está el tip de este video. Vamos a ir a la otra parte en donde la solución es poner o conectar, para este caso específico, 3 diodos 1N4001. A decir verdad, puede ser cualquier tipo de diodo que ustedes puedan tener cuyo voltaje de conducción esté entre 0.4 a 0.7 voltios, ¿no? Dependiendo del voltaje de operación, ustedes van a utilizar cualquiera de los diodos. Pueden incluso utilizar 1N4001, 4002, 4004, el 6, el 8 o incluso los diodos convencionales sin ningún problema. Cualquier diodo rectificador lo podemos usar. ¿Por qué usar 3 diodos? Acá viene la respuesta técnica. PCBGO, la empresa líder en el mercado fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado, tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. Desde tu navegador puedes ingresar a www.pcbgogo.com. Desde aquí tendrás acceso a pagar $1 para órdenes menores a $25. Vas a PCB Instant Quote. Luego vamos a Quick Order, es decir, a una cotización rápida. Y de aquí vamos a adicionar nuestro archivo Gerber. Pueden cambiar el color, vamos a mantenerlo en color verde y el resto dejarlo tal cual. Luego de ello vamos a adicionar nuestra cotización al carrito y de aquí podemos esperar a que se realice la revisión de la tarjeta por los expertos de PCBGO para luego proceder con el checkout. Después de que hayamos hecho el checkout, solamente vamos a pagar $1 en vez de los $29 cotizados. Date el gusto de realizar tus mejores proyectos de electrónica y mandar a fabricar tus PCBs solo aquí en PCBGO. Vamos a abrir la calculadora y hemos abierto la calculadora. Vamos a hacer la siguiente suposición técnica. ¿Qué sucede si a la salida tengo un 1 lógico? La salida va a ser más o menos 4.97 voltios, ¿no? Aproximadamente. 4.97 voltios a la salida, suficiente como para que el LED 1 se encienda. Y la resistencia de 220 ohmios lo que va a hacer es limitar la cantidad de corriente y el LED azul se va a encender. Pero ¿qué sucede si yo quiero manejar un transistor? Como les había dicho, yo conecto los 3 diodos en serie. Aquí a la salida JP1, aquí el J1 lo conecto al J2 y el J3 al J4. Entonces estoy repartiendo los 4.97 entre los 3 diodos. Cada diodo, como lo vamos a ver en la parte práctica, consume 0.4 voltios. 0.4 por 3 es 1.2, menos 1.2. Entonces yo aquí tengo 3.77 voltios. 3.77 voltios entre base y emisor es 0.7 voltios, menos 0.7 voltios. Sobre la resistencia van a caer 3 voltios aproximadamente. Y el transistor se va a saturar y la corriente va a circular por la bobina. Y el relé se cierra y la carga se energiza sin ningún problema. Hasta ahí todo bien. ¿Y qué sucede si a la salida ya no es, en este caso, uno lógico, sino 0 lógico? Es decir, vamos a tener aquí a la salida, como le decía, 1.88 voltios. Vamos a suponer que tenemos aquí en el pin 6 1.88 voltios. Si yo conecto los 3 diodos, voy a tener menos 1.2 voltios, ¿no? Y aquí voy a tener 0.68 voltios. Yo aquí necesito, para que este transistor conduzca,
0.7 voltios, por lo tanto no llego a los 0.7 voltios porque hay un pequeño voltaje, va a caer en la resistencia, ¿no? Por lo general va a haber 0.6 voltios nada más, y este señor necesita 0.7 voltios, entonces el transistor se va a apagar, no va a circular corriente por el relé y la carga no se va a energizar y vamos a cumplir lo que necesitamos. Es decir, en otras palabras, yo adicionando 3 diodos voy a hacer de que el transistor no conduzca cuando el voltaje es a la salida un cero lógico, es decir, 1.8 a 1.9 voltios. Como ven, es un circuito muy simple y sencillo, es un tip importante que hay que tener en cuenta, y así, de esta manera, dependiendo del voltaje que queramos, nosotros podemos ir adicionando o reduciendo la cantidad de diodos, teniendo en cuenta que su voltaje de conducción puede estar entre 0.4 a 0.6 voltios. ¿Ok? Después de haber conocido este tip muy pero muy importante, ahora sí vayamos a la tarjeta de PCBGO y su implementación. Pues vamos entonces. Y como siempre lo hago en cada uno de mis videos, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs para este proyecto y las mandé a fabricar solo aquí en PCBGO. Como sabrás, PCBGO es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos. Vamos a abrir la bolsa que me llegó en un paquete con las 5 tarjetas que mandé a fabricar de color blanco. Vamos a abrirlos. Acá hay una pequeña muesca, la bolsa viene protegida al vacío, una doble bolsa con un protector contra la humedad. Ahí están viendo. Ponerlo esto por acá. Y vamos a abrir la otra bolsa conteniendo las 5 tarjetas PCBs para este proyecto. Voy a poner la parte posterior y la parte frontal. Y ahí pueden observar la calidad que solamente PCBGO puede hacer para nuestros proyectos y mandas a fabricar las tarjetas PCBs aquí en PCBGO. Para este caso, como les decía, es de color blanco. Miren la alta calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs, y como siempre le he dicho, va a depender mucho de tu propio diseño. Ya hace un tiempo atrás, en un video especial, les enseñé a diseñar electrónicamente cada una de sus tarjetas PCBs de acuerdo a su proyecto. Y para este caso, esta tarjeta es de 2 capas. Ahí pueden ver la capa frontal. Acá hay unas líneas por acá, logran ver las líneas. Y en la parte inferior, por donde se suelda, también hay otra capa con todas las líneas de conexión de la tarjeta PCB. La verdad que muy satisfecho con el trabajo que realiza PCBGO para mis proyectos aquí en mi canal de YouTube. Así que ya sabes, date gusto de realizar tus mejores diseños y mandar a fabricar las tarjetas PCB de tus proyectos solo aquí en PCBGO. Y gracias a la magia de la edición digital tenemos una tarjeta PCB completamente terminada con todos los componentes montados y soldados. Por la parte posterior me falta limpiar con alcohol isopropílico, pero la verdad que quedó bastante bien. Miren la calidad que solamente PCBGO puede hacer para tus trabajos de electrónica si mandas a fabricar las tarjetas PCB de tus proyectos de electrónica aquí en PCBGO. La verdad que es alta calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Aquí pueden observar la entrada de alimentación, las 3 resistencias, el NTC acá abajo, el diodo LED azul, un trim pot, el UA741, el diodo clamping, los 3 diodos para reducir el voltaje, los 4 conectores para los jumpers, RLE de 5 voltios y finalmente la entrada de alimentación para los 220 voltios y la salida para la carga. La verdad que muy satisfecho con el trabajo que realiza PCBGO para los trabajos de electrónica aquí en mi canal de YouTube. Ahora sí, vayamos a la sección más importante, que son la parte práctica y las pruebas técnicas. Bien, ahora sí estamos listos para la parte más importante, la parte práctica, donde vamos a demostrar este tip que lo hemos explicado en la parte teórica. Tenemos la alimentación ya conectada, 5 voltios aquí. El termistor NTC no está aplicando el de calor, y tampoco la salida del UA741 está conectado a el relé a través del transistor BC337. Hasta ahí todo bien, el LED está apagado. Voy a calentar el termistor con este cautín, con la punta de cautín, a 370 grados centígrados. Vamos a calentarlo ahí, y el LED azul se debe prender cuando yo aplico el calor. Ahí, vamos a ver. Se prendió el LED, y si yo retiro
la punta del cautín, la temperatura comienza a descender, la resistencia varía en el NTC y luego el LED azul se debe apagar. Vamos a esperar, se debe apagar. Poco a poco comienza a descender, el comparador trabaja y luego el LED se debe apagar. Se apagó. Hasta ahí todo bien. Ahora, ¿qué va a suceder si yo quiero conectar directamente la salida al driver, en este caso al transistor? Voy a conectar J1 con J4, según el diagrama que ya les he explicado, J1 con J4. Y miren, el LED está apagado y ahí se activó el relé. Estando apagado el LED, que no debería activar el relé, se queda activado. Y así yo aplique el calor, debería apagarse y prenderse el LED y aquí desactivarse y activarse el relé. Pero miren lo que sucede. En estado apagado, el relé ya está activo, ¿ves? Ya no hay ningún sonido. Y si yo retiro el cautín, se apaga el LED y debería desactivarse el relé, pero no va a suceder. El relé se mantiene activo y la salida de la carga sigue activa a pesar de que no existe el aumento de temperatura. Este es el problema que yo les hablaba y la solución, como les he indicado, es obviamente conectar los tres LEDs en serie con la base del transistor, para este caso el BC337, que podría ser el BC547. ¿Qué es lo que vamos a hacer en estos momentos? Está en estos momentos activo, entonces vamos a poner el jumper. Para este caso vamos a poner J1 con J2, ¿no? Para poner en serie, ¿no? En este caso los tres LEDs, los tres diodos rectificadores, y el otro J3 con J4, ¿no? Ahí. Y si se fijan, no sonó, y ahora vamos a probar. Igual, temperatura, aplicamos el calor, en el termistor se debe encender el LED y se debe sonar acá. Ahí, ¿vieron cómo sonó? Ahora yo retiro, el LED se debe apagar y debe desactivarse el relé. Vamos a esperar. Perfecto. Ok, ahora vamos a poner una carga a la salida para probar la función de relé con una lámpara LED. Si te gusta mi contenido y deseas apoyar esta labor educativa, por favor, me puedes regalar un yape. Aquí te estoy dejando mi código QR. Es tan sencillo como escanear el código QR y enviarme un yape, de manera tal de que podamos seguir compartiendo conocimiento a otro nivel aquí en mi canal de YouTube. Bien, estamos listos para nuestra última prueba, ya con carga, una carga de 220 voltios con una lámpara ahorradora por el tipo de luz blanca que es más visible a un video de este tipo. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es conectar la alimentación, los 220 voltios ahí, para alimentar la carga, y ya está conectado. Y estando el LED apagado con la resistencia de vida del NTC, yo voy a conectar la salida del UA741 a la base del transistor, conectando J1 con J4, este señor de acá con J4, y el relé se debe activar por el problema y encender la lámpara. Miren, ahí se encendió. Ese es el error. Así yo caliente el termistor, el LED se enciende y la lámpara siempre se va a mantener encendida, a pesar de que yo trate de controlar electrónicamente. Ahí se encendió, la lámpara no ejecutó ninguna acción, y acá lo mismo, se apaga y la lámpara sigue encendida, ¿no? Es por el problema que les hablaba, y la solución va a ser el tip de poder conectar los tres diodos rectificadores en serie. Vamos a esperar a que se apague. Se apagó, la lámpara sigue encendida. Ok, ahora vamos a retirar esto, y ahora lo que vamos a hacer es conectar en serie J1 con J2 y J3 con J4. Miren, está con la carga conectada acá, ten cuidado obviamente. Y finalmente vamos a ver acá, conectar J3 con J4. Ahí están viendo que no se ha encendido a pesar de que no existe temperatura. Y ahora vamos a aplicar el calor, se va a encender el LED y también se va a encender inmediatamente la lámpara a través del driver del transistor, por el tip que les he mostrado con los tres diodos rectificadores. ¿Están viendo? Se enciende la lámpara con el LED, y si yo retiro el calor, la fuente de calor en el termistor, después de unos segundos
disminuye la temperatura y obviamente aumenta la resistencia, el comparador de trabajo, el LED se debe apagar en unos instantes y la lámpara también se debe apagar, como debería ser. Ahí están viendo, control electrónico, y con este tip, que es muy importante, vamos a poder controlar la salida de cualquier amplificador operacional, teniendo en cuenta los detalles técnicos de la adición de la cantidad de diodos rectificadores que necesites en función a tu proyecto. Así que ya sabes, si este tip te gustó, no te olvides de darle like a este video, comentar y compartirlo. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esto, la labor educativa, por favor no te olvides de darle like a este video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que no sea la audiencia, como este humilde servidor, podamos crecer juntos. Asimismo, les indico que me pueden seguir en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando el enlace directo para que me puedan seguir sin ningún problema. También te invito a que puedas formar parte de la membresía de mi canal, de mi gran comunidad de electrónicos, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, y otros beneficios como por ejemplo los archivos Gerber para poder mandar a fabricar las tarjetas PCBs de mis proyectos donde tú desees, de preferencia obviamente aquí en PCBWOW. Eso ya depende del plan al cual te suscribas a la membresía de mi canal. Y finalmente, por favor te pido que le des like a este video, no solamente yo, también que comentes y que lo compartas. Recuerda estos 3 puntos importantes: que le des like al video, que comentes y que lo compartas. De esta manera podemos hacer que el algoritmo de YouTube pueda recomendar este video y así llegar a más personas sin costo alguno. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.